Bueno, sí, hablaba del invitado nuestro, y el señor Milton hablaba de que además es el presidente del Partido Panameñista. Bienvenido, licenciado Blandón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes siempre. Muchas Saludos gracias. a todos los oyentes. Gracias. ¿Quién arranca pues con el invitado? No, mira, estábamos hablando antes de arrancar en el tema del financiamiento electoral. Rubén y yo hemos dicho varias veces que creemos en un financiamiento electoral 100% estatal, prohibidas las donaciones particulares y que sean campañas cortas y baratas donde compitan las ideas, tal vez las trayectorias, pero dejar atrás esa danza de millones que se caracterizan las elecciones panameñas. No sé qué opinión tiene el Partido Panameñista sobre esto, don José. Como no, Milton, como les comentaba también antes de empezar el programa, nosotros estamos de acuerdo y es un tema que vamos a plantear en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con que al menos la campaña presidencial sea financiada 100% con fondos públicos y que no se permita las donaciones privadas. Lo ideal sería que fueran todas las campañas, desde presidente hasta representante de corregimiento, pero sabemos que eso incluso en la realidad actual es un poco inviable. Pero al menos la campaña presidencial sí lo consideramos prudente, porque ha quedado demostrado de la campaña anterior que aun cuando estaban vigentes las mayores restricciones al financiamiento privado que han estado vigentes para cualquier otra elección presidencial en Panamá, el dinero siguió jugando un rol fundamental y el Tribunal Electoral no tuvo la capacidad de fiscalizar adecuadamente que se cumplieran con todas esas restricciones. A nuestro juicio es evidente que en la campaña anterior hubo algunas candidaturas que utilizaron mucho más dinero y que recibieron mucho más dinero del que estaba permitido por el Código Electoral. Ojalá revisen y amplíen la posición. Digo, ¿por qué? Porque lo que le preocupa a uno del financiamiento electoral a nivel presidencial normalmente es que empresas que luego son contratistas del Estado o que ya son contratistas del Estado financien significativamente la campaña y luego pidan a cambio favores de concesiones o contratos. Pero a nivel bajo, a nivel de representantes, alcaldes y hasta diputados, el peligro es el financiamiento del narcotráfico en particular, del crimen organizado que financia a los candidatos de la ruta de trasiego para que cuando ellos usen esa ruta, las autoridades locales estén trabajando para ellos. Entonces, no poner el límite también en esas campañas, y comprendo lo difícil que sería verificarlo, es invitar a que ese dinero indebido se mueva hacia las bases del sistema político electoral panameño. Pero bueno, paso la guitarra en los No, pero o sea que, licenciado Blandón, hay una realidad, digo, que aquí el don dinero, como se le llama, únicamente, como dice el señor Milton Enríquez, únicamente compra conciencias, compra también futuros contratos cuando se hacen gobierno, los candidatos a los cuales apuestan, sino que se compran cargos desde ministros, se compran, ok, cargos como ministros, como embajadores, diplomáticos, etcétera, 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 lo cual, lo grave de esto es que incluso las mismas personas beneficiadas lo dicen, yo compré tal embajada. Entonces, es una manera de quitarle ese detonante de que se llega al poder hipotecado, ¿no? Ese es el punto, me parece a mí, la parte más dura y grave de la situación. No, y que la gente sienta vergüenza, Guillermo, de meter, apostar en política, poner dinero en política, que la gente sienta vergüenza de eso, que sea uno de los delitos peores que el del narcotráfico, meter dinero en una campaña política. Para eso está el Estado y los partidos mayores, los más viejos, son los que menos dinero necesitan porque tienen suficientes militantes, que el partido ha hecho mucho por ellos a lo largo de su historia y no necesita tanto dinero. Entre más grande es el partido, menos dinero necesita. Licenciado Blandón, ¿cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, mira, primero, no podemos negar que el sistema electoral panameño ha tenido cambios y que han sido cambios positivos. Todavía en la campaña del 2004
los candidatos no tenían ninguna obligación ni siquiera de presentar al Tribunal Electoral un listado de las donaciones que recibieron y los donantes que las hicieron. En la elección del 2009 fue la primera vez que debió presentarse ese informe al Tribunal Electoral, solo que se entregaba en sobre cerrado y no había la obligación de hacerlo público. Igual ocurrió en las elecciones del 2014. Luego, en las pasadas elecciones del 2019 fue la primera vez que, gracias a la reforma que se hace al Código Electoral, la lista de donantes debe hacerse pública, y eso es un avance importante, igual que las restricciones que se colocaron con respecto al monto de donaciones y el monto de lo que se podía gastar. En la campaña del 2014 hubo un candidato presidencial, Mimito Arias, que fácilmente gastó arriba de $50 millones en esa campaña del 2014. Entonces, esos abusos que se dieron ya sin precedentes en el 2014 llevaron a la regulación que estuvo vigente en el 2019. Pero esa regulación del 2019, a nuestro juicio, por más bien intencionada que estuviera, resultó insuficiente, sobre todo por la poca capacidad que tiene el Tribunal Electoral de darle seguimiento a esas restricciones. Nosotros vimos, por ejemplo, en la línea de lo que mencionaba Milton, campañas a diputados en un distrito como el de San Miguelito, diciendo que habían gastado $10,000 en toda la campaña, y uno sabe que eso es absolutamente falso, ¿no? Sin embargo, el tribunal no va a fiscalizar eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dijiste que había gastado tan poco cuando era evidente que había gastado más? Pues estaba ocultando el origen de esos fondos. ¿Cuáles son las consecuencias de usar dinero no reportado ante el Tribunal Electoral? ¿Hay alguna sanción o es solamente moral? Sí, hay sanciones. No recuerdo ahora mismo el tipo de sanción, pero sí hay sanciones. Eso está, o sea, bueno, hago la pregunta porque hemos estado caminando alrededor de un hecho público y notorio. En el día de ayer, el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, saca un comunicado desmintiendo al señor Jaime Lazo, que en una entrevista del domingo aseveró que todo el dinero que él recibió de Odebrecht lo usó para campaña electoral. Y el presidente del Partido Panameñista lo desmiente. ¿Él no está confesando un delito electoral? Si la contabilidad del Partido Panameñista y las autoridades del Partido Panameñista dicen que no ingresó ese dinero al partido para la campaña, al él decir que recibió un dinero y que lo usó para campaña, ¿no está cometiendo un delito electoral que puede ser investigado? Digo, hay que ver lo que estaba vigente al 2009 y al 2014, ¿no? No recuerdo ahora mismo exactamente, pero por lo menos sería una falta electoral, sino un delito electoral. Pero aquí es importante dejar claro algo y explicar cuál es la posición, no de José Blandón la persona, José Blandón como presidente del Partido Panameñista. Desde el 2009, por lo menos, los candidatos tenemos la obligación de presentar un informe al Tribunal Electoral de las donaciones que recibimos en la campaña. Y una cosa es la cuenta que maneja el candidato y otra cosa es la cuenta que maneja el partido. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en esta elección que pasó, yo como candidato presidencial tenía una cuenta a mi nombre, que así lo obliga la ley electoral, a nombre de José Blandón. ¿En el Banco Nacional? ¿Tiene que ser en el Banco Nacional o en cualquier banco? No, podía ser en cualquier banco, pero en la práctica solo el Banco Nacional aceptaba abrir esas cuentas. Los bancos privados no aceptaron abrir cuentas para campaña. Entonces, esa cuenta a nombre de José Blandón, si hubiese recibido dinero mal habido, el responsable de eso ante la ley es José Blandón, no el Partido Panameñista, porque no era una cuenta del Partido Panameñista, era una cuenta mía. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos estado haciendo es que esos recursos de Odebrecht, cualquiera haya sido la cantidad, jamás entró en una cuenta del Partido Panameñista. Por lo tanto, el legalmente responsable por lo que haya ocurrido con esas de donaciones o dinero recibido
si los declaró o no los declaró y cómo los utilizó, es el candidato que las buscó, no el partido. Es que es tan sencillo como eso. Y lo que nosotros hemos planteado es que en las primeras declaraciones que Juan Carlos Varela hizo al respecto, como presidente de la República, puede decir, no, esas donaciones no las recibí yo, las recibió el partido. Y entonces nosotros, ya como presidente del partido, fuimos y dijimos, bueno, señor del Tribunal Electoral, aquí hay alguna constancia de que el partido panameñista haya recibido dinero de Odebrecht en las declaraciones que el mismo partido, siendo Juan Carlos presidente del partido, porque en el 2009 él era el presidente del partido, él declaró al Tribunal Electoral que el partido panameñista recibió dinero de Odebrecht, y la respuesta y certificación del tribunal fue, no, él no lo declaró. Entonces tiene que asumir la responsabilidad de que en todo caso su campaña presidencial, de la cual él es responsable, no el partido, fue el que recibió el dinero. Entonces tiene que dar las explicaciones del caso. Si hubo cosas indebidas o no, bueno, eso le corresponde aclararlo a él, no al partido panameñista. Licenciado Blandón, tengo un corte comercial, pero hay una cosa inevitable y que está grabada en video. El presidente Varela, en ejercicio de sus funciones, aceptó que habían recibido 10 millones de dólares como una donación. Eso lo dijo el presidente Varela. Lo que él no dijo si era el partido o era él o qué. Él sí dijo, perdona, Añito, él sí dijo en su momento que había sido el partido. Ah, bueno. Él sí dijo en su momento que había sido el partido, cosa que nosotros, por eso pedimos la certificación del Tribunal Electoral. Muy bien. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Continuamos con el licenciado José Blandón Figueroa. Camila. Ok, estamos discutiendo sobre dónde cayó el dinero, que si estaba en la cuenta del partido, si estaba en la de Lazo, estaba en la de tal persona, dónde estaba. Se recibió el dinero. ¿Quiénes se vieron beneficiados por ese dinero? Porque no es solamente que lo hayan pagado, o sea, que haya estado una cuenta. En teoría, ese dinero se utilizó para favorecer campañas. La campaña de José Blandón alcalde se vio beneficiado de alguna manera de los fondos, más allá de donde estaban, fuera con artículos, con publicidad, de alguna manera. Bueno, mira, lo primero que vamos al espacio de tiempo en el que declara Lazo que él estuvo buscando fondos para Juan Carlos Varela y sus campañas. Él primero hace referencia a la campaña primaria del 2008 entre Juan Carlos Varela y Alberto Vallarino. En la campaña primaria del 2008, yo apoyé a Alberto Vallarino. Así que mal pude haber recibido fondos de parte de Juan Carlos Varela. En la elección del 2009, si bien yo fui candidato a diputado por el partido, yo venía de haber estado con Alberto Vallarino en las primarias y me oponía en ese circuito, competía en ese circuito contra Bebio Valderrama, que había estado apoyando a Juan Carlos Varela. La campaña presidencial de Juan Carlos Varela, luego a vicepresidente, en esa campaña del 2009, no me dio apoyo a mí como candidato a diputado, salvo el día de las elecciones para el pago de los representantes de mesa que yo había designado en representación del partido. No. Luego, el señor Lazo dice que él estuvo viendo este tema de los aportes de Odebrecht a la campaña Varela hasta el 2013. La campaña alcalde fue en el 2014. Entonces, yo quisiera primero entender cómo él dice tener conocimiento de lo que se pudo haber aportado a mi campaña en el 2014, si él ya, su relación con Odebrecht y el partido con Juan Carlos Varela había terminado en el 2013. Y tengo que decirte de manera categórica, la campaña de Juan Carlos Varela a la campaña de José Blandón no le aportó ni el 2% de lo que la campaña alcalde implicó. No. Y cuando recibí algún tipo de aporte de la campaña presidencial de Juan Carlos Varela, fue de Juan Carlos Varela. Por ejemplo, el aporte principal fue un crédito en TVN para poder publicar cuñas nuestras de la campaña de la alcaldía. O sea, si a mí me dicen que utiliza este crédito en TVN, yo no tengo por qué suponer, si ellos ahora lo van a plantear, que ese crédito en TVN se obtuvo con dinero de Odebrecht.
no tengo manera de saberlo aún hoy si eso es así o no es así. Entonces, además el señor Lasso, en diversas declaraciones que ha dado, tanto en la fiscalía como a medios de comunicación en el pasado, en entrevistas, cuando estaba saliendo de las distintas diligencias, él siempre mencionó como sus contactos en el partido y las personas con las que él habló de este asunto a Poppy Varela, a Baby Valderrama y a Alcibiades Vázquez. En la entrevista de Flor Mirachi este domingo pasado, es la primera vez que menciona a mi nombre. Y es la primera vez que menciona mi nombre porque es falso. Yo jamás fui un contacto de él en el partido. Porque reitero, mi historia dentro del partido no es una historia de estar en el círculo cero de Juan Carlos Varela, es todo lo contrario. Yo en muchas ocasiones estuve en la acera contraria de Juan Carlos Varela. Entonces mal podía estar yo en ese círculo cero que manejaba las finanzas de su campaña. Es absolutamente falso. Y está muy claro que las declaraciones de Lasso en la prensa lo que buscaban era traerme a mí a ese debate, pasándome la factura por haber sido el que logró la certificación del tribunal, donde desbarataba todo el argumento de ellos de que el dinero ha sido para el partido. Oiga, licenciado Blandón, eso se llama el síndrome de Sansón. Muere Sansón y los filisteos quieren meterle usted en esa caída de lo que está ocurriendo ahora mismo después de las declaraciones del señor Varela de los 10 millones y del señor Lasso también, pero yo quiero pasársela a Rubén Murga, don Rubén. Bueno, no, y no vamos a conocer la paz en el partido, el licenciado Blandón. ¿Perdón? La paz no llegará al partido panameñista. No, el partido, no, perdóname. Mira, el partido panameñista ahora mismo hay una gran unidad, estamos trabajando en conjunto hacia la convención del próximo año. Yo he estado caminando con mucha gente que me adversó en la convención de noviembre del año pasado y que ya estamos claros en que hay que ir unidos, fortaleciéndonos para las elecciones del 2024. El señor Lasso nunca fue un militante dentro del partido, él es simplemente una persona allegada a la familia Varela, ¿no? La prensa reportó ayer falsamente que Lasso había sido tesorero del partido. Jamás Jaime Lasso ocupaba un cargo dentro del partido panameñista. Y él lo ha dicho muy claro, él tenía negocios con la familia Varela, era allegado a los Varela y por lo tanto los Varela o él se designaron como su intermediario entre la campaña de Juan Carlos Varela y la empresa Odebrecht. Eso no guarda ninguna relación con el partido y las declaraciones de Lasso no reflejan divisiones dentro del partido. Las declaraciones de Lasso son un pase de factura por haber conseguido yo y haber gestionado la certificación ante el Tribunal Electoral de que el partido panameñista no recibió los dineros que él estaba diciendo que los había recibido. Ahora, licenciado Blandón, queda claro que es pecaminoso el financiamiento privado en los partidos, porque los millonarios se apoderan de los partidos políticos y eso le hace daño a la nación panameña. Y a la democracia. A ver. Oiga, licenciado. Para mí queda claro, por supuesto que sí, por eso estoy de acuerdo con el financiamiento 100% público. Nada de esto lo estaríamos debatiendo si hubiese existido financiamiento público. Quiero preguntarle al abogado, no al candidato presidencial, no al exalcalde, quiero preguntarle al abogado. El señor Lasso ha dicho algo que para mi juicio es perturbador. Jaime Lasso estoy hablando. Él declaró, él debe saber algo que nosotros, el resto de la ciudadanía, no conocemos. Está claro que somos el hazmerreír en América Latina sobre el caso de Odebrecht. Panamá está en la lista de los países reprobados por una justicia incapaz de haber logrado que el caso caminara y que tuviera ya resultados positivos. Eso es un hecho conocido. Pero el señor Lasso dijo algo que a mí me inquieta y estoy seguro que usted también. Él dijo que el caso de Odebrecht se va a caer. ¿Qué opina usted de eso, señor Blandón? Abogado, como abogado. Mira, que yo no conozco el expediente del caso de Odebrecht y no sabría decirte qué tan sólido sea el expediente o no. Lo que yo sí te puedo señalar es que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una discusión sobre el caso del partido panameñista sobre un monto de $10 millones en el sentido de si se usó o no se usó para campaña electoral.
pero aquí hubo 3 periodos de gobierno en los que Odebrecht tuvo contrato. No hemos hecho ninguna discusión sobre el periodo en que Odebrecht llega a Panamá, que es el periodo del presidente Torrijos con el PRD al mando, donde la primera licitación que obtiene Odebrecht en Panamá es una contratación por la vía directa de Remigio Rojas, donde no hubo en realidad una licitación pública, sino que fue por invitación y luego se le otorgó ese contrato a Odebrecht. El segundo contrato que obtuvo Odebrecht en Panamá fue violatorio de la concesión del Corredor Norte, donde a PIXA se le dio el Corredor Norte y la autopista Panamá-Colón, donde el costo de operación de la autopista Panamá-Colón debía cubrirse con los superávit de la operación del Corredor Norte. El gobierno de Martín Torrijos permitió que PIXA le traspasara a Odebrecht el contrato de la autopista Panamá-Colón y estableció un peaje sombra para subsidiar la operación de la autopista Panamá-Colón a favor de Odebrecht. Esos fueron los 2 primeros contratos de Odebrecht en Panamá. No ha habido ninguna investigación real del Ministerio Público sobre ese periodo presidencial. Y en el periodo de Martinelli, no estamos discutiendo si un dinero llegó o no a una campaña. En el periodo de Martinelli se encontraron dineros en la cuenta de los hijos en España, en Europa. O sea, ahí no hay una discusión, bueno, ¿la usaste para campaña? No la usaste para campaña, ¿llegó al partido? No llegó al partido. Llegó a la cuenta de los hijos directamente. Y esa es la investigación. Y entonces aquí lo tenemos ahora mismo inscribiendo un partido diciendo que va a ser candidato presidencial de nuevo. En ese sentido somos un chiste. Porque ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo cuando allá no es que la cuenta está en cuentas personales? No está en que si la usé para campaña, no, fue a cuentas personales, cuando ya era presidente de la República. Una consulta, alcalde. ¿Usted en algún momento, ya que el caso de Odebrecht se sabe que tiene más de 100 imputados, ¿usted alguna vez fue llamado al Ministerio Público a declarar, a dar alguna indagatoria o algo por el contrato de la revitalización urbana, que es con Odebrecht? Mira, el contrato de la revitalización urbana fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público cuando en su momento la Asamblea Nacional estableció una comisión que revisó todos los contratos de Odebrecht y esa investigación del Ministerio Público fue archivada porque no se encontró ninguna irregularidad. Y ahí es donde te quiero señalar y responder la pregunta tuya. En todo el caso de Odebrecht, jamás he sido ni siquiera llamado a rendir una declaración jurada, porque en ningún momento de esa investigación aparece un cheque, una transferencia, dinero en una cuenta de José Blandón, porque contratar con Odebrecht no es un delito. No hay declaración jurada, pero fue llamado para algún otro tipo de entrevista. No, en ningún tipo de gestión. Yo no he participado absolutamente nada en ese proceso en ningún sentido. Que nada más hay 2 maneras de hacerlo. Regresamos. O te llaman por declaración jurada o te llaman por declaración indagatoria. En ninguna de las 2 formas he sido a llamar, porque contratar con Odebrecht no es un delito. Pero hay gente diciendo, pero es que tú contrataste con Odebrecht. Es que el problema no es contratar con Odebrecht. El problema es recibir dinero por hacer un contrato. Voy al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con el ex candidato presidencial por el Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, además ex alcalde, diputado, ex legislador y presidente actual del Partido Panameñista, que está muy en la cota pública. Camila. Como presidente del partido, le quería preguntar, en la Contraloría publicó ya anoche o esta mañana la planilla 172. Lamentablemente la estaba tratando de consultar y me dice que está bloqueado porque hay mucha gente metida al mismo tiempo. Pero, ¿conoce usted de diputados de su partido, diputados panameñistas, que se hayan beneficiado de esta planilla? No sabría decirte, porque no es un tema que estamos discutiendo a nivel de partido con la bancada. Ahora, tener contratos en la 172 no es un delito ni una falta. Lo que habría que ver es los montos que se tienen y qué funciones están cumpliendo. Eso lo comite la noticia, y quiero nada más para agregar lo que dice Camila.
dice que apareció en el portal de la Contraloría General algo que dice como planilla 172 y que la Asamblea permite cómo acceder, pero en ese portal dice que omite cuáles son las funciones, o sea, dice los montos, pero no dice las funciones de los beneficiados. Y por ahí mismo, la planilla no solamente de este gobierno, hubo un escándalo en el gobierno pasado, en la cual el partido que usted hoy preside dirigía al país, si bien usted no era presidente del partido en ese momento, y había muchos cuestionamientos, específicamente la 172 por ser tratada como una planilla cashback. Y el caso está bloqueado en la Corte por muchísimas razones que no se está discutiendo en este momento, está paralizado ahí. Pero en caso de quedar diputados panameñistas implicados, ¿cuál va a ser la respuesta del partido? Bueno, en la reforma a los estatutos que estamos haciendo, aquel que resulte condenado por un acto de corrupción será inmediatamente expulsado del partido. Yo quiero aprovechar esto, habla de vientos de cambio estatutario, etcétera. En Chile se acaba de vivir una experiencia, un referéndum que aprueba por casi 80% de los participantes, que fueron más de la mitad del electorado, convocar a un proceso constituyente originario con postulación de 50% hombres, 50% mujeres, producto de un acumulado sociopolítico que ha desembocado en este camino institucionalizado. Aquí en Panamá estamos también con situaciones de malestar acumulado y que tenemos varios lustros hablando de convocar una asamblea constituyente, etcétera. Hace pocos días, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, convocó a los presidentes de los partidos políticos para hablar de temas, entiendo yo, en este contexto de la institucionalidad, la democracia, la estabilidad del país. Yo, antes de soltarle la guitarra, veo que yo sé que la gente se inscribe en el partido de gobierno buscando favores, pero eso no es todo el partido, sino aquellos que se inscriben buscando favores. El partido panameñista creo que ha recibido una reducción o padecido una reducción como de 50,000 personas desde la elección ahora. No sé si la cifra es correcta, pero también se oye de exdiputados panameñistas cambiándose de partido, se escucha hacia el partido RM. Y leo de un análisis sobre lo que pasó en Chile, que se habla del partido imaginario y de lo que sería la democracia molecular. Y dice así: como partido imaginario está en todas partes, pero no se le puede ver, no se lo quiere ver, no hay líderes, no hay jerarquías, no hay representantes ni representados, no hay procedimientos formales ni estratificados, no hay nadie con quien negociar, ni a nadie quien derrocar, no hay siquiera voluntad general, en tal sentido no hay nadie a quien convencer. Esto suena política ficción, pero es una explicación del movimiento social que llevó a Chile a donde está en este momento. Los partidos políticos panameños se están preparando para una nueva era donde las pirámides son barridas por las redes inteligentes. Vamos a entrar en un cambio constitucional, vamos a entrar en los cambios que requieren los partidos políticos para que sean un instrumento de la sociedad y no simplemente un vehículo de poder y de riqueza. Bueno, son varias preguntas en una, pero sí. Lo primero sobre el diálogo y la reunión que sostuvimos con el presidente. El presidente lo que nos planteó fue un diálogo que empezaría en la tercera semana de noviembre, así nos lo dijo. No hablo de una fecha específica, lo he visto en medios que han dicho el 23 de noviembre. Un diálogo que culminaría para noviembre del 2021 con la firma de lo que era denominado el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, que trataría sobre una agenda de Estado a 10 años, donde él mencionaba temas como primera infancia, educación, salud, seguridad social y el tema institucional. Lo que nosotros le planteamos al presidente de la República es que la situación de crisis excepcional que vive el país requiere de medidas más urgentes y que por lo tanto no veíamos un diálogo a un año, sino un diálogo que definiera prioridades y tuviera distintas etapas. Por ejemplo, a nuestro juicio, reactivación económica, caja del Seguro Social y cambio constitucional son tres prioridades que no pueden esperar a un año.
y que debemos sentarnos con metas y términos más a corto plazo, de manera tal de dar respuesta inmediata a la crisis que estamos viviendo. Él quedó de evaluar esa inquietud, ese planteamiento que hicimos, mas no sabemos todavía si se va a coger o no y cómo va a funcionar lo del diálogo. A nosotros nos llamaron ayer de presidencia y el día jueves nos vamos a reunir con Rafael Mezquita, quien supuestamente ya nos trae una propuesta más definida de quién sería el facilitador, quiénes los actores, los temas y la metodología del diálogo, para que entonces nosotros decidamos si vamos a participar del mismo o no. Nosotros sí le dimos... Licenciado Blandón, ¿qué hizo que fracasara la reforma que Cortizo inicialmente propuso de salida? Bueno, que lo hiciera la Asamblea. Es que nosotros lo dijimos en la campaña, es que era iluso considerar que la Asamblea Nacional, escogida en la forma en que se escoge dentro del actual marco constitucional, fuera capaz de hacer los cambios profundos que el país requiere. No fue capaz, y así lo demostró en los primeros meses de este gobierno, cuando el gobierno estaba en su luna de miel y no fueron capaces de llevar adelante una reforma que generara consenso en el país. Y digo, estamos viendo esta asamblea con todos los males de la asamblea anterior y de las anteriores, a pesar de que es una asamblea que en más del 50% se renovó. Ahí la mayoría son caras nuevas, no son reelectos, y sin embargo están en los mismos vicios que se criticaba, porque son fruto del mismo sistema. Mientras no cambie el sistema, no va a cambiar la forma de operar de la Asamblea Nacional. Pregunta, ¿el pacto va a ser separado de la discusión de la reforma constitucional que también supuestamente se iba a dar en 2021? ¿Lo reemplaza? ¿Lo complementa? O sea, ¿qué se ha hablado sobre el tema de la Constitución y este pacto? Me gustaría darte una respuesta específica sobre eso, Camila. Lamentablemente, en la reunión que tuvimos con el presidente, simplemente fue decirnos, lo voy a invitar al diálogo. ¿Cuándo va a empezar? Posiblemente en la tercera semana de noviembre. ¿Con quiénes? Todavía no lo tenemos definido. ¿Sobre qué? Tenemos algunos temas, pero todavía no está cerrado. ¿Quién va a ser facilitador? No sabemos. Entonces, yo no entiendo para qué nos citaron, simplemente para decirnos verbalmente y en persona, hey, sí, ¿quieres ir a un diálogo? Bueno, sí, depende de todas estas condiciones, y no me las pudieron decir. Entonces, ahora, el jueves, es que podré quizás darte respuesta a tus preguntas. Lo que nosotros sí le dijimos fue, no nos vamos a sentar si el tema constitucional no está en la mesa. Oiga, licenciado Brandon, me quedan 3 minutos. Ayer se anunció por parte del Ministerio de Economía y Finanzas una reducción en los viáticos para viajes al extranjero, viajes oficiales, obviamente, ¿no? En estos momentos de crisis, de pandemia, se está hablando de un recorte de $100 para los viáticos. Por ejemplo, para ir a Asia, Europa y Oceanía son $700. Actualmente están hablando de bajarlo a 500. Para ir a Canadá, México, los Estados Unidos son $700, se va a bajar a 500. Pero hay algo que me impacta, y es que el presidente dijo públicamente que los funcionarios de alto nivel iban a hacer un recorte en sus ingresos. Pero eso hasta ahora no ha ocurrido. Está quedando mal el presidente, están quedando mal sus subalternos. ¿Cuál es su lectura de eso? En 2 minutos, señor Blandón. Siendo diputado en varias ocasiones, yo presenté una propuesta similar a la que presentó ahora el diputado Silva, de que los viáticos se tuviesen que justificar al regreso del viaje, y aquello que no se hubiese gastado ni justificado tenía que regresarse al erario. Así opera en la mayoría de los países. Me tocaba verlo cuando yo iba con otros diputados de otros países, ellos pedían sus facturas y demás, porque ellos tienen que presentar un informe, y lo que no gastaran lo tenían que devolver. Eso acá en Panamá no opera. Y yo le digo algo, siendo alcalde, yo impuse una norma. Cada vez que nosotros recibíamos una invitación, donde el país hermano que nos invitaba corría con parte de los gastos de alojamiento y demás, lo que se pagaba en viático era el 30% a los funcionarios. Y no pasó absolutamente nada. Eso no fue una crisis, no nos impidió tener relaciones internacionales. Aquí estamos hablando de gente que va con pasajes pagados, hotel pago, comidas pagas, y le dan $700 diarios por viajar. Y al final, ¿qué hacen? Se gastan esa plata en el mall. Eso es lo que hacen. ¿Me explico? Y es una especie de sobresueldo. Y en medio de una crisis es menos justificado. En 1 minuto me podré responder que el presidente prometió públicamente en una cadena que iba a hacerse un recorte por parte del ministro, viceministro, etcétera. Eso no se ha dado. No solamente prometió
presentó un proyecto de ley que no ha ido para ningún lado. Un minuto. No, y pagaron miles de dólares en cuñas publicitarias dándose bombo porque se iban a reducir el salario. Yo creo que deja muy mal al presidente y el mismo presidente no parece valorar su palabra porque él fue a dar eso a la Asamblea en un discurso el 1 de julio donde se comprometió ante el país de que se iban a reducir el salario. Y ya la Asamblea termina en unos pocos días y además fue cierto que aprobaron eso. Gracias, licenciado José Blandón, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable, se aprecia mucho. A la orden. Muchas gracias. Tenemos que despedirnos saboreando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede tener su maquinita y sus cápsulas de Lavazza en casa. Salud. Vamos, que tengan un excelente día. Hasta mañana, amigos oyentes de InfoAnálisis.